Hablar de educación inclusiva desde Sudamérica implica revisar leyes, políticas públicas, estadísticas, pero hoy quiero también hablar desde otro lugar, desde la experiencia de una madre que ha visto cómo el sistema educativo muchas veces no excluye con violencia explícita, sino con silencios, indiferencia y bajas expectativas. Buen día con todos, soy Gloria Pineda, periodista peruana, y durante años aprendí a observar la realidad, cuestionarla y narrarla. Pero fue mi hijo, una persona adulta con discapacidad intelectual, quien me enseñó la diferencia entre integrar e incluir. Porque integrar es permitir que alguien entre al aula. Incluir es garantizar que sea visto, escuchado, valorado, respetado. Y lamentablemente en gran parte de Sudamérica seguimos confundiendo ambos conceptos. La gran pregunta: ¿realmente nuestras escuelas están preparadas para la inclusión? En los discursos oficiales, sí. En las campañas institucionales también. En las leyes incluso mucho más. Pero en la práctica, millones de estudiantes con discapacidad siguen enfrentando discriminación cotidiana, infantilización permanente, invisibilización de sus capacidades, barreras pedagógicas, exclusión emocional y social, y una profunda falta de expectativas sobre su futuro, porque no se les pregunta qué sueñan, qué desean, qué quieren, cuál es su opinión. Por lo general se decide por ellos. Y eso, amigos, es una forma grave, muy grave de exclusión. En lo personal y de acuerdo a mi experiencia, la discapacidad no es el problema. El problema es el modelo educativo. Durante décadas, Sudamérica construyó sistemas educativos diseñados para la homogeneidad. Y aún en estos tiempos, muchas escuelas premian la rapidez, la memorización, la obediencia, la competencia, pero la inclusión exige algo distinto. Reconocer que aprender de manera diferente no significa aprender menos. El problema no es que existan estudiantes diversos. El problema es que seguimos teniendo escuelas rígidas. Y cuando un estudiante no encaja en el molde, el sistema intenta corregir al estudiante en lugar de transformar el sistema. Y aquí hay una herida invisible, el daño de las bajas expectativas, porque no hay nada más doloroso que la discriminación abierta, esa que hace que te sientas incapaz toda la vida. Muchos jóvenes con discapacidad intelectual crecen escuchando no podrá, no entenderá, es demasiado difícil para él o para ella, mejor que ni lo intente. Y así, lentamente, la sociedad les roba el derecho a descubrir sus talentos. Como madre, he visto cómo muchas habilidades son ignoradas simplemente porque no encajan en los parámetros tradicionales de éxito. ¿Cuántos talentos hemos perdido por prejuicios? ¿Cuántos artistas, trabajadores, líderes o emprendedores jamás tuvieron oportunidad porque alguien decidió que no eran suficientemente capaces? Sudamérica presenta diversas contradicciones. Nuestra región ha avanzado en legislación inclusiva. Sin embargo, persisten enormes brechas. Muchos países han firmado, y lo dicen con orgullo, han firmado acuerdos internacionales, tratados, legislaciones, aprobado normas de educación aparentemente, supuestamente para todos. Pero, ¿con qué nos encontramos? Con escuelas sin accesibilidad, docentes sin formación especializada, familias abandonadas por el sistema, ausencia de materiales adaptados. Actualmente, exclusión tecnológica y políticas que existen en el papel, pero que no llegan al aula. La inclusión no puede depender de la buena voluntad de un docente sensible o de una madre insistente.
La inclusión debe ser una política estructural y sostenida. Y por eso quiero plantear algunas preguntas que podrían incomodar, pero que siento que son necesarias. ¿Por qué seguimos midiendo la inteligencia de manera tan limitada? ¿Cuántas veces confundimos discapacidad con incapacidad? ¿Quién decide qué estudiante vale más dentro del aula? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo con nuestros niños, con los jóvenes, cuando el sistema deja de creer en ellos? ¿Por qué la inclusión suele verse como un gasto y no como una inversión humana y de justicia social? Y quizás lo más importante, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando es evidente que algunos alumnos, algunos estudiantes siguen siendo marginados y excluidos en las aulas? A todo esto hablemos de propuestas y caminos posibles, porque no basta con denunciar, también necesitamos construir. Considero que para ello requerimos formación docente real y continua, que se entienda que la inclusión no puede ser un módulo opcional dentro de la formación profesional, que todo docente debería estar preparado para trabajar con la diversidad humana. Otro aspecto importante es cambiar la cultura escolar. La inclusión no solamente es infraestructura, es lenguaje, es trato, es mirada. Necesitamos escuelas donde la diferencia no genere lástima ni temor. Algo que falta y que no le cuesta nada al sistema es escuchar a las familias. Las familias no debemos ser vistas como un problema o como una carga administrativa. Nosotros somos aliados fundamentales, porque nadie conoce mejor las capacidades y las necesidades de nuestros hijos, de los estudiantes, de los alumnos con o sin discapacidad. Nadie las conoce mejor que aquellos que vivimos esta realidad diariamente. Otra propuesta que deberíamos aplicar es reconocer talentos más allá de lo académico. La inteligencia no tiene una sola forma. Hay capacidades artísticas, emocionales, sociales, manuales, creativas, que el sistema educativo tradicional continúa subestimando. Y algo que es muy importante tomar en cuenta es la transición real hacia la vida adulta. Uno de los grandes vacíos en Sudamérica es qué ocurre después de la escuela. Muchos jóvenes con discapacidad vuelven nuevamente a ser excluidos. ¿Con qué se encuentran? Con una realidad que les da en la cara porque se encuentran sin empleo, sin autonomía, sin espacios de participación. La educación debe ser inclusiva porque debe conectarse con la inclusión laboral y social. Es lo que considero, ya decía yo, desde mi punto de vista de madre, de haber vivido toda esta experiencia a lo largo de tantos años. Y por ello quiero finalizar con una reflexión personal. Como periodista, aprendí que las palabras pueden denunciar injusticias, pero como madre aprendí algo más importante, que la dignidad humana no debería depender nunca del nivel intelectual de una persona. Mi hijo no necesita demostrar que puede ser extraordinario para merecer respeto. Su valor no está condicionado a su productividad ni a su rendimiento académico.
Y es ese quizás el cambio más urgente que necesita nuestra educación. Dejar de medir a las personas únicamente por lo que producen y empezar a reconocerlas por lo que son, porque la inclusión no es, nunca debe ser, ni debe interpretarse como un acto de caridad. La inclusión es un acto de justicia. No estamos hablando de adaptar estudiantes a un sistema viejo, añejo, caduco. Estamos hablando de transformar la educación para que nadie tenga que pedir permiso para pertenecer. Sudamérica tiene actualmente una oportunidad histórica: pasar del discurso inclusivo a una verdadera cultura de reconocimiento humano, porque una sociedad que excluye a las personas con discapacidad no solamente limita sus vidas, también empobrece su propia humanidad. Muchas gracias.